Muy bien, vamos a iniciar con la división de expresiones algebraicas, para lo cual vamos a tomar en cuenta algunos detalles que son tan importantes para poder comprenderlo. En el recuadro, como podemos apreciar, vamos a hacer una pequeña lectura de manera rápida. Dice: la división algebraica es una operación entre dos expresiones algebraicas llamadas, ¿cómo se llaman? Dividendo y divisor, para obtener otra expresión llamada cociente, ¿no? Por medio de un algoritmo. Entonces, lo que sí podemos definir es lo siguiente. Debemos considerar cuál es el dividendo, cuál es el divisor, y buscamos lo que es el cociente, o sea, el llamado al resultado, para lo cual se toma algunas condiciones como ley de signos, que ya nosotros conocemos con la multiplicación. Solo aquí cambia lo que es eh, la lectura, diríamos, ¿no? En la división solamente es más entre más, cosa que en la multiplicación era más por más o más por menos, ¿no? Aquí el término entre y por, ¿no? Y bueno, en este caso tendríamos que llamarlo, por ejemplo, el último, menos entre menos es igual a más, nada más. Entonces la lectura cambia. Y aquí quizás es un poco confuso, cosa que no se entiende, pero lo que sí podemos recabar es cociente de la potencia de la misma base. Entonces, si alguna vez nosotros ya lo hicimos, alguna propiedad, cursos inferiores como en primero, secundaria y segundo, entonces esto es lo mismo, ¿no? En la división los exponentes se restan, siempre y cuando que sean cociente de la potencia de la misma base, o sea, que tengan la misma base, como en este caso, a elevado a la quinta más a elevado al cubo. Ambos son de la misma base, es igual. Entonces anotamos la misma base, que es la A, y hacemos operaciones con sus exponentes. 5 menos 3 es igual a el A elevado a 2. Restado sería 2, ¿no? A pesar de que la escritura, yo sé que es un poco difícil, son exponentes. Espero que me lo hayan hecho bien ustedes. Hoy me van a presentar, ¿sí? ¿Qué día estamos? A ver, sí, en la clase sería, ¿no? No precisamente, bueno, en el horario de clases, cuando tengamos clases. Entonces, que tomen en cuenta. Ahora, a partir de eso, vamos a ir a tres casos. Vamos a hacer en la división existen tres casos. División de monomios, como es en este caso, voy a etiquetarlo, ¿no? A ver, vamos a utilizarlo, un puntito, aquí está. División de monomios, luego posteriormente lo vamos a hacer división de un polinomio por un monomio, entre un monomio, y división de polinomios, ¿no? Entonces, empezamos con monomio. En el monomio tenemos que cumplir no solamente en el monomio, en todas las divisiones, ¿no? Tres leyes: signo, ya conocemos; coeficiente, sabemos dividir; y variables e instantes hemos repetido, ¿no? Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta. Para variables, el caso de, a ver cómo lo llamamos, cociente de la potencia de la misma base, ¿no? Entonces dividimos. Ahora lo que sí queremos es recordar lo siguiente. Aquí en la parte izquierda lo voy a simbolizar. Espero que me salga bien la escritura. Hay algunos símbolos que se utilizan aquí, como en el primer ejemplo. Un guión y dos puntos, ¿no? O solamente se puede utilizar dos puntos. También implica división. Otro símbolo que comúnmente se conoce en primaria, este es este símbolo, a pesar de que no lo estaciono bien, pero sé que se puede entender. Entonces, dependiendo del caso, o solamente una barra o en una fracción, como lo consideramos, ¿no? Una barra horizontal en esta forma. También es una división. Entonces, dependiendo del caso, es posible que se pueda manejarlo. Perdón, en ese entendido, nosotros vayamos a dividir el ejemplo número 1. Aquí tenemos dividir, dice, ¿no? 25x a la séptima dividido entre menos 5 elevado al cubo. Aquí. Entonces, para cualquier división, repito, utilizamos las tres leyes que conocemos: signo, coeficiente y variable. Y vamos aquí, en la parte donde dice, ya, aquí ya cambia precisamente el símbolo de la división. Aquí era precisamente también un guión y dos puntos. Aquí solamente es la barra, o sea, la barra horizontal, pero igual implica lo que es una división. Entonces solamente cambiamos la escritura. O también pueden utilizar los dos puntos y el guión. Vamos con aquí por separado.
Aquí está por separado. Vamos a redondear, ¿no? Primero los coeficientes, juntamente con el signo, así como nos dice las reglas. Luego, como son de la potencia o cociente de la potencia de la misma base, o sea, ambos son de la x, entonces también por separado. Entonces dividimos. Aquí vamos entre paréntesis. El 25 tiene positivo, entonces decimos más entre menos. Recuerden aquí esta parte. La lectura cambia, ¿no? Más entre menos es menos. Voy a hacer un punto, ahí está menos. Y 25 dividido a 5 es 5. También aquí, a ver, vamos a hacer un puntito un poquito más abajo. Entonces, eso es con respecto a las dos primeras leyes que aquí vamos a hacer con punto en la parte donde está con ese cuadro. Ahora vamos al último, en la división. Como son de la misma base, entonces en la división se resta. Bueno, en otro caso tenemos que cambiar lo que es el signo del divisor, del exponente del divisor. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Ahora, si fueran entre negativos, entonces tendríamos que hacer una operación, pero en este caso, observen aquí nada más los exponentes de la x, ¿no? 7 y 3. Entonces, ambos son positivos. Entonces, la ley dice que debemos restar nosotros en la propiedad. Generalmente aquí conocemos, tenemos que restarlo. Entonces, ¿qué signo utilizamos? Menos. Aquí está, ¿no? Ya una expresión indicada. Y el resultado sería x elevado a 4, ¿no? Entonces, en esa forma se van utilizando. Recuerden, son tres leyes que debemos dominar aquí. Signo, coeficiente y variable, ¿no? Entonces, todos los ejercicios son similares. Y aquí tenemos el ejemplo, a ver, otro ejemplito también. Ustedes van a ir ordenando, a pesar de que veo de que no está ordenado, pero de todas maneras lo que sí debemos tener es todo eso, ¿no? Entonces, utilizar. Aquí, en este ejercicio, digamos, ya no hay otro símbolo, solamente se utiliza la base. Entonces, utilizamos las tres leyes. Primero, el signo, a pesar de que los signos son positivos en este ejercicio, pero más entre más es más, ¿no? Entonces no hay necesidad de poder complicarnos con los signos. Lo que sí vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, entre los coeficientes, sí se tiene que dividir. Dice 36 dividido a 12 es igual a 3, ¿no? Ahí está, 3. Ahora vamos a lo que son las variables o la parte literal. Aquí podemos apreciar, no sé si voy a hacer exactamente el cuadrito donde es, ¿no? Ahí está. Son de la misma base, ambos llevan la misma parte literal como es la W, ¿sí? O B doble, bueno, sería B doble, ¿no? No es W. Y aquí ya podemos apreciar lo que es el resultado 16 menos 5. En la división se restan y restado tengo 11, ¿no? Entonces, eso es con respecto a el primer subtítulo que tenemos, como es división de monomios. Son monomios es un solo término, ¿no? Entre monomios. Ahora, aquí en la parte, vamos a cambiarlo con puntito. División de un polinomio entre un monomio, lo que dijimos. Ahí se aplica la propiedad distributiva, ¿no? Esta propiedad distributiva lo pueden hacer un poco más directo ustedes, ¿no? A ver, aquí vamos a indicarlo. Ahí está el polinomio en el ejemplo número 1 y aquí el monomio, ¿no? Nosotros aquí en, bueno, esta escritura que ustedes ven, pueden obviarlo, no hay necesidad de escribirlo, sabemos que va a dividir, solo el símbolo de la división cambia. Lo que sí vamos a hacer lo siguiente, ¿ven? Es distribuirlo, primero, segundo y tercero, ¿no? Y claramente está aquí distribuido. Voy a hacer ese cuadro con el primero, segundo y tercero, ¿no? Ahí está. Tienen que escribir necesariamente, ¿no? Si el signo les dificulta, entonces escriban con su propio signo. Ya, bueno, en este caso no hay dificultad. Entonces, a ver, vamos a
resolverlo, hablamos de aquí del primero. Aquí está el resultado. Utilizamos, recuerden, como monomio, las tres leyes, ¿no? Ley de signo, coeficiente y variable. Con respecto al signo, no hay problema. Ambos son positivos, entonces más entre más es más. Aquí por esas razones más. Y con respecto a la parte literal, sí, tenemos la letra M, son de la misma base, entonces estamos de manera directa. Siempre tiene que restarse, ¿no? Con respecto a la letra M, 2 aquí en la parte, en el numerador, y en el denominador, a pesar de que no se escribe, pero es 1. 2 menos 1, 1. Con respecto a la letra M, estoy hablando, ¿no? Ahora, con respecto a la letra N, aquí es 3 en el numerador y en el denominador el exponente, a pesar de que no se puede observar, pero nosotros sí debemos entender de que existe 1, porque ahí yo veo una N, ¿verdad? Por esa razón. Entonces, 3 menos 1, 2. Aquí en el segundo recuadro es el resultado. Así sucesivamente se tiene que iniciar con las operaciones, ¿no? Bueno, estos son los resultados aquí. Espero que ustedes puedan hacerlo, bueno, utilizando siempre las tres leyes, ¿no? Signo, coeficiente y la parte literal o variable. Nada más. Si dominamos esos tres, no vamos a tener ningún inconveniente, ¿ya? Bueno, espero que la explicación haya sido tan clara, pues de que, bueno, estamos muy confusos con lo que es aquí la parte literal, ¿sí? Entonces espero que se nos entienda también y ustedes poco a poco ya puedan asimilarlo, ¿no? Mil disculpas por dar lectura ahí porque veo la B doble dos veces, por eso habíamos hecho, ¿no? Esa lectura y esperamos que los siguientes ejercicios lo puedan hacerlo ustedes también. Es la misma operación, no hay necesidad de poder dudarlo. Si hay alguna equivocación, entonces analicen ustedes, la imprenta no siempre es lo mismo, se nos hace difícil de poder escribir, es muy detallado, ¿no? Con muchos detalles, es amplio inclusive, entonces hemos tratado de que sea lo más apreciable posible, ¿no? En este tipo de operaciones. Ya, van a analizar los demás ejercicios, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos otro de los ejercicios también, pero aquí lo que les dejo es la práctica. Nos vamos a dar tiempo, si acaso en la clase que tenemos estos días no lo han hecho, entonces vamos a ir a hacer la espera con respecto a la práctica. El primer grupo corresponde a monomios y el segundo grupo, a ver, vamos a cambiar de símbolo, ¿no? Corresponde a el segundo caso, ¿no? División de un polinomio entre un monomio. Entonces solo hay que distribuirlo nada más y utilizar las tres leyes que tenemos. Y para la próxima, necesariamente debemos recordar, ¿no? Voy a colocar un ejemplito para que podamos recordar y cambiar. Vamos a cambiar de símbolos. Vamos a hacer división de un polinomio entre un polinomio. Y eso va a ser un poquito más confuso, ¿no? Posteriormente ya entramos en lo que es los cocientes notables, que va a ser tan importante para nosotros. Esperamos que puedan seguir atendiendo, mis queridos estudiantes, ¿no? Y esto es a favor de todos nosotros. Muchísimas gracias.